buenas a todos. Hoy tenemos aquí con nosotros a nuestra invitada de hoy, se llama Noemí, pero antes vamos a poner en contexto porque hoy vamos a hablar de la Fundación Sunt Lacrimae, que se acaba de crear en España y que está vinculada a la diócesis catalana de Vic. Es una fundación dedicada a acompañar psicológicamente y espiritualmente a supervivientes de abusos sexuales en su proceso de sanación, dando así una respuesta, o de alguna forma quiere dar respuesta a la llamada que hoy hace la Iglesia a ser hospital de campaña, sin olvidar que se trata de heridas terribles, causadas en ocasiones por los propios miembros, ¿no?, de una comunidad o de una familia. El pasado mes de junio tuvo lugar el primer retiro del Dolor a la Gracia, un instrumento privilegiado a través del cual la Fundación acompaña en estos procesos. Hoy, como os he dicho, tenemos con nosotros a Noemí, que es terapeuta católica y además es directora de la Fundación. Y nada, quiero darle las gracias por acompañarnos en el día de hoy. Y bueno, gracias Noemí por estar aquí, lo primero. Gracias a ti, Alba, por la oportunidad. Pues muchas gracias porque creo que es una realidad que, aunque es dolorosa, es importante conocer y bueno, para eso estamos hoy aquí. Te quería preguntar lo primero de todo, que nos contaras un poquito cómo nace la fundación, a qué quiere dar respuesta y después de haber detectado una realidad concreta, que obviamente ya sabemos cuál es, pero bueno, que nos cuentes un poquito el contexto, ¿no?, de la fundación. Sí, bueno, un gusto. Mira, esta fundación, la fundación en sí, lo que es Fundación Sunt Lacrimae, nace y se constituye en el 2020, pero ya viene un poco más de atrás y eso sucede en el 2018, ¿no? Que cuando el Santo Padre está en ese viaje apostólico en Irlanda, en ese viaje hacia la iglesia concreta, ¿no?, hace ese movimiento, ¿no?, de contrición de corazón y de perdón por el escándalo de los abusos sexuales en la iglesia y dice, ¿no?, cero tolerancia a los abusos, en el centro tienen que estar las víctimas, esta es nuestra prioridad. A mí en esos momentos, bueno, pues me pilla que estoy en Inglaterra trabajando en From Grief to Grace, que es del dolor a la gracia, este retiro, con el equipo de Father Dominic, que es la persona que lo lleva allí, en Inglaterra, ¿no? Y bueno, digamos, tengo un llamado, ¿no?, de traerlo en España, aquí, y me voy a la semana siguiente de esa aparición en los medios del Santo Padre de Irlanda. Tenía cita ya con mi obispo en Vic y bueno, le explico, ¿no?, un poco qué es From Grief to Grace, del dolor a la gracia, y por qué siento y creo que tiene que ser una respuesta que se puede dar y que se debería de dar en el sí de la Iglesia. Porque esto de aquí no existe. En España no lo tenemos. Existe en otros países como Estados Unidos, como Inglaterra, y ahora también desde el 18 en Francia, y ahora ya en España, ¿no?, también, pero no existía hace 4 años aquí. Y habían algunas respuestas a nivel de terapia y de acompañamiento, pero no una intervención como esta, ¿no? Y a nivel social, por ejemplo, en Barcelona, ¿no?, existe la Fundación Vicky Bernadette hace muchísimos años. Pero esto concreto, y en el sí de la Iglesia, además, como que iba tan acorde con este movimiento, ¿no?, que hizo el Papa Francisco, bueno, pues a mí me pareció como que era tan sincrónico como cuando ya todo se está poniendo en su lugar para que pueda aparecer, ¿no?, esta respuesta. Esto es una respuesta que es bueno que sea de Iglesia, porque es un retiro de sanación, un programa internacional de sanación, no solo espiritual, no solo, y tampoco no es solo psicológico, es ambas. Ambas dimensiones se encuentran y se trabaja en el ser humano, ¿no? ¿Por qué? Porque el abuso es un trauma
no es una herida, no es un zarpullido, es un trauma. Esto es muy profundo, hiere cuerpo, mente y corazón, espíritu de una persona, ¿no? Entonces, si se trabaja solo desde un ámbito o desde el otro, siempre hay algo que va cojeando. No es integral, no devuelve lo que fue creado, ¿no? Esa unidad en el ser humano que es cuando se nos crea, ¿no? Entonces, esta es una intervención y da respuesta a eso, ¿no? Da respuesta a una forma de trabajar diferente, innovadora aquí, no allá, no en esos países que antes he mencionado, pero es porque es como una trenza, se va trenzando en la psicología que aborda el trauma, porque además en los últimos 20, 30 años ha habido un grandísimo avance en neurociencia de acuerdo a esto, justamente además con el tema de los abusos en concreto, pero en el trauma en general, como además pudiéndolo unir constantemente a lo largo de los 5 días del retiro con el misterio pascual del Señor. Entonces, bueno, es una intervención diferente, pero realmente experta y que marca un antes y un después a la persona, ¿no? Y a eso quiere dar respuesta, a eso, ¿no? A que sí que hay la oportunidad de poder salir de un horror, de un dolor silenciado, probablemente durante toda una vida, y que normalmente, o en la mayoría de los casos, se vive absolutamente aislado y solo, o sola esa persona, ¿no? Entonces es como romper una lanza para la esperanza, ¿no? Porque es una esperanza cierta, que existe la posibilidad de una sanación que trabaja en la dirección de devolver la dignidad al ser humano que el abuso le robó. Qué bueno. Has comentado que existe un retiro específico del dolor a la gracia. ¿Cómo se estructura este retiro? ¿Hay por un lado un programa como más integral, donde hay un acompañamiento más a lo largo de más tiempo, o hay un retiro concreto que se complementa con un programa más amplio? Bueno, mira, un poco es lo que la fundación, por ejemplo, ¿no? Es un lágrime, bueno, que además el nombre también me gusta explicarlo porque creo que también no es anecdótico, ¿no? Sun lágrime, es, parafraseando al poeta Virgilio, quiere decir hoy hay o son lágrimas. Y, y sabemos y queremos recoger esas lágrimas de dolor y de sufrimiento. Pero también cierto es que sabemos que hay lágrimas de mucha joya y júbilo, de un amor y de una paz que son tremendamente bonitas. Entonces, también queremos recoger esas lágrimas, ¿no? Son lágrimas el instrumento para recoger todo esto, ¿no? Desde el dolor hasta la gracia, como dice, como es el título de nuestro retiro, ¿no? Entonces, en Sun Lágrime sí se ofrece un acompañamiento terapéutico y espiritual, católico, ambos. Y para quienes lo quieran, porque no es obligatorio, pedir ayuda terapéutica o espiritual en la fundación no quiere decir que luego tengas que hacer el retiro si no lo sientes o crees que no lo necesitas. Pero sí es verdad que para asistir al retiro es, me gusta decirlo así, altamente recomendable haber hecho un trabajo previo, ¿no? O sea, un cierto entreno a lo que es el abordaje al trauma, yo creo que es muy necesario o bueno para antes de poder asistir al retiro, ¿no? Porque el retiro es intenso, son 5 días, son muchos ejercicios que uno conlleva al otro y se va como construyendo este trabajo profundo de sanación, que si no hemos hecho antes un poco de trabajo terapéutico y de acompañamiento, puede ser un poco
un abordaje un poco demasiado intenso, ¿no? Entonces es bueno. Entonces en la fundación también ofrecemos esto. Para quienes lo deseen, pueden asistir al retiro, tanto si han estado acompañados por nosotros en la fundación como cualquier otro tipo de acompañamiento que tengan, ¿eh? O sea, no es requisito asistir al retiro si no acompañados por la fundación. Pueden estar acompañados terapéuticamente con quien deseen y asistir luego al retiro como intervención en un momento, ¿no? En un momento de este camino de sanación, que ya digo, ¿no? Que marca como un antes y un después en muchos niveles, precisamente en todos estos niveles en los que el abuso hiere y trae unas consecuencias tremendas, ¿no? Noemí, ¿por qué crees que es importante ese acompañamiento espiritual a la vez que psicológico, o sea, psicológico, ¿no? Porque es verdad que llegará personas a este vídeo que vean toda esta parte, ¿no? De acompañamiento desde el punto de vista científico, ¿no? Pero aquí hay un plus y es la parte espiritual que la persona puede no tener en principio desarrollado o no puede estar en ese punto, lo que os visite y esté con vosotros y vea que esa parte espiritual, estés o no cerca de la fe, es muy necesario también, ¿no? O sea, cuéntanos cómo encajan esas dos partes, cómo... Mira, y además es que me gusta hablar de esto, porque me parece tan importante, no sin dejar de nombrar también que en la parte terapéutica o psicológica tenemos también índices, ¿no? Evidencia, vamos recolectando en todos los retiros del mundo, pero nosotros también aquí, recolectando data, ¿no? Los datos de cuál es el impacto que tienen las personas que vienen al inicio del retiro y cuando se marchan. Y tenemos datos, porque tenemos los test del campo de la psicología que miden, ¿no? Hay unos marcadores que miden estados depresivos y estados de ansiedad, con lo cual son dos de las más comunes de las consecuencias de los abusos que acarrean todo participante. Entonces, es decir, hay toda esta parte, ¿no? De evidencia, de medir el impacto en la salud física, pero también en la salud mental y emocional de todas las personas que vienen. Pero ¿por qué es importante la parte espiritual? Pues porque nosotros no solo tratamos los abusos sexuales, tratamos todo tipo de abuso y no solo tratamos a las personas que han padecido el abuso en el seno de la Iglesia, aunque sea una respuesta católica. Tratamos a todo superviviente de abuso, sea donde sea que le haya ocurrido este hecho traumático, ¿no? Entonces, no es solo cuando ocurre en la Iglesia que es evidente, ¿no? Es como visible a los ojos que ese abuso de poder o de conciencia, pero a lo mejor también sexual, ha herido profundamente la relación con Dios, con la Iglesia, por lo tanto con la fe de esa persona. Pero es que también cuando le sucede a un niño o a una niña, a lo mejor con un profesor, y a lo mejor en un entorno de una escuela, no sé, católica o concertada, o no, pero también con un profesor, cuando ya no te digo cuando es intrafamiliar, porque el niño, la niña no comprende lo que está sucediendo, porque no tiene herramientas. Entonces, lo que se hiere, lo que se quiebra, es no solo la inocencia, es que la inocencia lleva consigo la capacidad de amar y ser amado, de recibir el amor, tanto de Dios como de los que me protegen o deberían de protegerme, de alimentarme y de quererme. Y esos son los adultos. Cuando yo, ¿no? Niño o niña, mi familia, mi entorno, mi colegio, y si estoy en el sí
de una familia católica, pues en la parroquia, ¿no? O en los splice o en los scouts, ¿no? Entonces, todo ese entorno, cuando los niños van creciendo, están siempre rodeados de esos adultos, que son referentes, o puede ser devastador. Entonces, cuando esto ocurre, cuando el abuso ocurre al niño o a la niña o al adolescente, quiebra esa inocencia, esa capacidad de creer en un Dios Padre que nos quiere tanto. Quiebra toda relación con un hermano. Ese hermano se nos presenta como el Maestro, Jesús. Quiebra totalmente esa capacidad de podernos sentir amados, sostenidos y protegidos por un Dios que tanto nos ama, ¿no? Lo quiebra porque hay una herida que penetra en lo más profundo del corazón, en la psique y en lo más profundo del corazón. Y ahí es por donde se expresa nuestra relación con Dios. Y hay tanto dolor y hay tanta confusión que parece casi imposible. Mira, Alba, siempre digo que cuando vienen aquí, cualquier lugar, cuando un superviviente sale y pide ayuda, no, llama a la puerta, es como un milagro. Pero es que si además vienen también con algo de fe, con lo que pueden, eso ya es un doble milagro, ¿no? Porque es impresionante verlo. Es impresionante. Es algo ahí que, que quedó, persiste, ¿no? Es esa semilla que quedó y persiste. Noemí, ¿cómo llegan esas personas a vosotros? O sea, ¿cómo es ese proceso de cómo llegan y cómo recorren ese camino junto a vosotros? Porque ellos llegarán con una herida profunda en la relación también con vosotros, ¿no? Claro. Es decir, Y además, por eso es tan, bueno, cuando nos hemos conocido previo a la entrevista, creo que te he dicho, esto es un honor para mí. Es que es un honor servir a cada uno de los supervivientes. Porque llegar aquí es increíble. El esfuerzo que hay, la cantidad de años, a lo mejor cuando puede llegar una persona a 50, 60, 70 años, y que está sufriendo toda la vida las consecuencias del abuso, que son terribles, sí, porque es como una descalzarte. sí, porque es una víctima, no quiero que me corrijas porque no sé, pero una víctima de abuso, entiendo que por ese dolor tan profundo, a lo largo de su vida tiende a taparlo, ¿no? Y muchas veces convives con esa herida durante muchísimos años, ¿no? Introyectando todo el dolor. Sí, esto es lo como más bestia, ¿no? Si se me permite la expresión, ¿no? Como acarreando todo el peso, ¿no? De ese dolor atroz toda una vida, ¿no? Y claro, que te lleguen pidiendo ayuda cuando pueden estar padeciendo depresión severa, niveles de ansiedad que superan límites, pueden llegar con adicciones de todo tipo, pero también llegan las personas con estrés postraumático, con insomnio durante toda la vida, dolor crónico, hasta estados disociativos parciales, pero es que a veces hay estructurales, es decir, es que lo invade todo. Y han vivido así. Entonces es como
bueno, abrir esta puerta ¿no? y que entre una persona, bueno, es que empieza algo nuevo, ¿no? Ya solo que venga es que empieza algo nuevo. Es ¿Cómo como cuando después de todo, de tanto tiempo, o incluso de buscar terapias y acompañamientos que a lo mejor no han funcionado. claro. Y a lo mejor no funcionan aquí a veces, es que, a ver, porque esto es tan personal y único, ¿no? Pero que lleguen cuando parece que no hay esperanza, bueno, mm, es para dar gloria a Dios. ¿Cómo lo vives tú a nivel espiritual, todo este proceso también para ti? Porque humanamente profesionalmente, obviamente, estás formada, ¿no? Estás capacitada, ¿no? Para poder asumir, pero también muchas veces sin la fe, a nivel profesional, también resulta duro. No podría, No yo podrías. no podría, yo no. No, porque como a lo mejor al principio hemos comentado, ¿no? Si solo se abarca una visión psicológica, es decir, aquello más humano, está bien, pero falta algo. Si solo se abarcara desde un punto de vista solo espiritual, que está muy bien, también faltaría algo. Es porque es necesario que conjuntamente se trabaje, porque en la medida que se desatan nudos de un sitio, se desatan los demás, porque somos una sola criatura, aunque el abuso y el trauma lo fragmenta todo interiormente. Pero a medida que vamos como encajando las piezas, que se van como uniendo, permite avanzar en ese camino de sanación. Con lo cual, yo no podría ejercer mi trabajo si yo no estuviera cogida de las manos de la fe. Es que me sería imposible. Tan duro es, pero a la vez tan, tan de honor, ¿no? Poder servir en este ministerio, ¿no? Eso es como lo digo. Qué bueno. Sí, te lo preguntaba porque sabía cuál era tu respuesta, pero, pero quería que la contaras, ¿no? Porque es necesario también esa parte a nivel profesional, ¿no? Como las herramientas espiritual, o sea, las herramientas porque ahí hay, como tú has dicho, es un equipo multidisciplinar, ¿no? Desde terapeutas hasta sacerdotes, ¿no? La figura del sacerdote me interesa mucho porque cómo ellos desde su formación, ¿no? Reciben a estas personas, porque por un lado, o sea, ¿cómo es ese proceso de primero la parte de la terapia, luego la parte espiritual, se van complementando ambas, cómo ellos lo reciben desde su formación, el atender a este tipo de personas tan heridas y que ellos tampoco, entiendo que ellos tampoco están tan familiarizados Bueno, con esto, ¿no? claro, nosotros en el equipo del retiro am, tenéis que pasar un proceso, todo un proceso para ser equipo, ¿no? Y para llegar a conseguir lo que nosotros, gracias a Dios, pues hemos conseguido, ¿no? Que es ser esta nueva sede del Dolor a la Gracia para España, ¿no? O sea, todo esto son años y procesos de cada uno de los que formamos, porque sin eso no es posible. Y además que la doctora Tibisabur lo tiene como súper bien estipulado y lo tiene todo como, bueno, eso, como nos llevan 20, 30 años en esa experiencia, ¿no? Ese expertise que dicen ellos, pues tienen claro cuál es el proceso, ¿no? Entonces, no hay nadie en el equipo que no haya pasado por todo el proceso, por todo el proceso, es imposible. Entonces, claro, son personas
sacerdotes, voluntarios entrenados, pero es que también psicólogos y psiquiatras, o sea, profesionales de la salud mental que han tenido que pasar también por este proceso y que de hecho están pasando por este proceso para formarse también desde esta nueva perspectiva, ¿no? Cómo abordar y tratar al superviviente de abuso. Mira, nosotros, yo creo que también en algunos países de Latinoamérica y España todavía hay mucha parte intelectual aquí, ¿no? Mucha cosa cognitivo, ¿no? Y lo bueno de este proceso es que va directo a la experiencia. O sea, se hace experiencia, se hace algo personal, es un encuentro. Entonces, digamos que no pasa tanto por aquí y se queda todo aquí, sino que va al corazón, aquí y al corazón. Entonces, se hace tanto la formación por un lado, pero a la vez con la experiencia que va al corazón. Es decir, aquello que ya no se puede negar, ¿no? Lo que he vivido en ese retiro, lo que he vivido en la formación, lo que he descubierto a través de los otros, ¿no? Los supervivientes. Esto es una experiencia que no te lleva solo a la formación, te lleva a una sabiduría humana que te convierte el corazón. Esto es una conversión. Esto es una conversión. Entonces, mira, hay uno de los sacerdotes del equipo que siempre dice, hemos sido parte del problema, pero es que queremos ser parte de la solución. Y así es como él lo vive, por ejemplo, ¿no? Siempre lo nombra así, ¿no? Y es verdad, es muy cierto que para las personas que han sufrido el abuso en el seno de la Iglesia, acudir a un retiro católico y que saben que hay algún sacerdote, pues fácil no es. Que vengan y es parte de la sanación, ¿no? Y a veces es complicado, pero es que te aseguro que acaba pasando otras cosas. No puedo desvelar nada del retiro, pero... Pero ya se visualizan esos pequeños milagros que luego, ¿no? Van... Sí, porque, bueno, eso como es un caso del mundo anglosajón, os lo puedo contar, ¿no? Pero había un caso de un participante, ¿no? Que en su adolescencia y juventud el abuso fue en el sí de la iglesia, ¿no? Y es que no podía, realmente no podía estar frente a ningún sacerdote, no podía ir a la Santa Misa, no podía nada. Y asistió al retiro, ¿no? En el mundo anglosajón. Y después de pasar por realmente la catarsis de ese trauma, ¿no? Consiguió acercarse a un sacerdote, acercarse a la Santa Misa. Bueno, eso no quiere decir que le pase a todo el mundo y que esto tenga que ocurrir o si no, no lo hemos hecho. No, no quiere decir nada más que un ejemplo real, de un testimonio real de que alguien con mucho sufrimiento pudo terminar ese peregrinaje de esos 5 días muy distinto a cómo empezó, ¿no? Entonces, bueno, sucede, por gracia de Dios. Qué bonito. Sí, ¿Cómo es el papel que juegan las familias, el entorno de la persona, de la víctima, ¿no? En este caso. Está claro, bueno, que el proceso que vemos, ¿no? En un caso de víctima, ¿no? Cualquiera, ¿no? Es que esa persona
ha ocultado su historia a lo largo de los años, con lo cual cuando esa historia se sabe, ¿no? La familia, muchas veces hay rechazo, ¿no? Por ese dolor que supone el enfrentarse a esa situación, ¿no? Y me imagino que se está refiriendo además a casos cuando el abuso es intrafamiliar, quieres decir, ¿no? O quieres decir cuando el Bueno, en abuso ha ambos sucedido en la iglesia y la familia se entera y también lo rechaza. ¿Quieres decir sí, puede ser ambos en casos? ambos, ¿no? Que la familia, por el hecho de la gravedad, ¿no? Del hecho en sí, en vez de apoyar, ¿no? Haya ese rechazo. Es, ¿cómo es ese acompañamiento o esa experiencia familiar que en general, ¿no? Sin poner casos particulares, vivís, ¿no? Con ellos, ¿no? Porque al final lo que ellos buscan en vosotros también es un entorno seguro. Sí. Entiendo por entorno seguro que muchas veces ese entorno seguro no lo encuentran en el hogar tampoco, ¿no? Y qué importante es todo cuanto estás diciendo, ¿eh? Porque esto es una realidad que se habla poco, pero es real. Y es duro, ¿eh? Porque cuando, lo primero de todo, nosotros trabajamos con adultos, pueden ser jóvenes, o sea, no hace falta que sean a partir de 30 años, podemos trabajar con algún joven, sobre todo cuando ya el abuso terminó, es decir, cuando esa persona ya está trabajando con el abuso histórico, ¿sí? Eso es importante decirlo por el entorno. Yo siempre nombro mucho esto también, me ha gustado Alba, porque para mí es muy importante esto. El entorno del superviviente que nos llega, cómo puede ser de favorecedor y catalizador de un proceso de sanación maravilloso, o puede ser un obstáculo, como más palos en el camino, ¿no? Palos en las ruedas o piedras en el camino, he dicho mal. Pero sí es cierto que el entorno favorece muchísimo cuando es un entorno bueno. Cuando la persona puede decir, me ha pasado esto. Y la familia no rechaza, cuando la familia no pide que se calle o cuando la familia no le dice, sigue escondiéndolo o mira para otro lado. Realmente es importantísimo que el superviviente se sienta escuchado, que se sienta apoyado y que sobre todo se sienta respaldado en su proceso, muy respetado, porque es suficientemente duro todo como para encima recibir rechazo. No sé si se nos va la conexión. Yo te oigo bien de momento. Vale, perfecto. Sí, sí, es importante el tema familiar, por eso te decía, ¿no? Como que se Sí, añade, ¿no? además, muchísimas veces pasa lo de siempre, lo de toda una vida, que no saben qué hacer con todo esto. Y antes que no toca, ¿no? Antes lo nombrabas tú, ¿no? Antes de que se tambaleen los cimientos, pues siguen ocultándolo bajo la alfombra. Pero es que al final la alfombra apesta y se descompone. Esta es la realidad. Hay en tema abuso hay, yo sin saber, ¿no? El tema abuso hay algo, una connotación, obviamente, es lo más grave, ¿no? Lo más que a una persona le puede pasar, ¿no? A nivel, pues, de todo, ¿no? De generación de todo tipo, ¿no? Pero el hecho de ese ocultismo histórico, ¿no? A lo largo de la historia, ha hecho también, ¿no? Pues que las víctimas también no comuniquen eso, ¿no? O sea, que esa ocultación también sea con ellas, ¿no? Y
para afuera, ¿no? Entonces, eso dificulta aún más, ¿no? El poder, que a lo mejor los procesos de sanación pudieran empezar antes, ¿no? O pudieran comenzar antes. Sí, y la verdad es que esto sí lo sufro, porque ojalá pudieran, contra más pronto mejor, encontrar las fuerzas para poder salir y pedir ayuda, ¿no? Porque cuesta mucho, porque el abuso conlleva, o sea, es como lo trae en sí mismo esa especie de candado en el silencio, o sea, es que queda encadenado. ah, la persona queda encadenada ahí, en ese silencio. Pueden ser amenazas, pero también puede ser la completa tergiversación y manipulación que existe y se hace, ¿no?, en el abuso. Entonces, ojalá pudiéramos entre todos, que estas entrevistas, toda esta divulgación sirva para poder hacer que el superviviente encuentre fuerzas para poder salir contra antes mejor de este candado, de esta cadena, que es una prisión en realidad. Y encuentre fuerzas para salir y pedir ayuda a quien pueda, a quien esté más cerca y le dé un atisbo de confianza para poderlo pedir, ¿no? Para poder socorro, ¿no? Porque esto es un auxilio, esto es un grito de auxilio, ¿no? Y ojalá pudiéramos conseguir vencer esas, a mí no se ven porque no es visual, pero sí lo puedes percibir con el corazón, ¿no? Son como muros, no paredes, muros de negrura y de silencio bueno, que la pidan a la persona, ¿no? Entonces, ojalá todo esto sirva bueno, para que encuentren el coraje y contra antes mejor puedan pedir ayuda. Desde la fundación como un mensaje final que te gustaría que quedara, ¿no? Y ese espacio seguro, esa familia, de alguna manera, que te gustaría que se pudieran dirigir, ¿no? A aquellas personas que te vean y que, bueno, pues que hayan sufrido o que estén en ese punto de acudir a vosotros, ¿qué mensaje podríamos transmitirles desde el otro lado? Desde el otro lado, sí. Bueno, desde el otro lado y que no estamos tan lejos. No estamos tan lejos. Esta sería una, ¿no? No estamos tan lejos. Y sobre todo el gran respeto que les debemos y que les tenemos. Y que hay lugares donde sí serán tratados bien, respetados con todo lo que se les debe respetar y sobre todo que hay esperanza. Que hay esperanza para poder vivir una vida donde el trauma y el pecado no tienen la última palabra. Esto es lo que me gustaría transmitir. Qué bueno. Pues vamos, yo creo que con esta frase Nos quedamos. nos quedamos con esta frase y yo te agradezco mucho Yo te agradezco a ti el la rato. entrevista. Me he quedado sin palabras Está bien, eso es bueno, bueno. eso es Habíamos llegado en algún lugar bueno. el momento. Cuando el silencio nos invade. Exacto, cuando te quedas sin palabras es que hay luego un momento de reflexión y de reflexionar sobre lo que hemos estado hablando, ¿no? Tan importante. Espero que esté Ahora, bien. yo creo que también eso sería bonito que lo pudiéramos decir para los que nos puedan escuchar, ver o leer. Tenemos un retiro ahora, pero es muy cerca ya, no sé cuándo va a salir el artículo, pero lo tenemos
para el 30 de octubre, la Semana de Todos los Santos, hasta el 4 de noviembre, pero que hay convocatorias, es decir, ahora esta va a ser la última de este año, pero que para el próximo año, si Dios quiere, y parece que esto va hacia esa dirección, pues también tendremos más convocatorias. La primera seguro que será a lo largo del primer semestre, no tengo todavía fechas, y la segunda seguro será en el segundo semestre, pero que visiten la web para que puedan ver las actualizaciones de fechas de próximas convocatorias del retiro y cualquier cosa estamos en contacto. Desde la web hay una forma de ponerse en contacto que recibo yo directamente los emails, así que sin problema. Pues lo dejaremos todo en el vídeo para toda la gente que esté interesada, que pueda acudir a vosotros. Y yo Perfecto. agradeciéndote mucho este rato y todo el aprendizaje, la reflexión y bueno, y la divulgación, ¿no? Porque creo que Eso te lo agradezco yo a ti, Alba. no, es importante Bueno, correos que nos intercambiamos porque al final creo que estamos también en el punto de la divulgación, ¿no? De educar en comunicar, en hablar sobre el tema sí. para que no sea un estigma, ni nada vergonzoso, sino que, que no están Mira, solos. esta mañana estaba haciendo otra entrevista en Cataluña Radio y hablaba de esto también, ¿no? O sea, yo creo que debemos poder hablar con claridad, con la firmeza, pero también con toda la calma, ¿no? De todo esto. Porque si no, no saldremos, no saldremos de debajo de la alfombra. Y aunque cierto es que ya ha empezado, pero necesitamos de esta red, ¿no? Y de esta comunicación externa y también interna para cada vez sensibilizarnos más, para poder estar más donde nos puedan necesitar, que es donde Dios nos quiere poner, ¿no? Siempre ahí al lado de quien nos necesita. Qué bueno. Pues muchas Gracias gracias. por tu sensibilidad, Alba. Me ha gustado No, mucho la entrevista. Estoy haciendo muchas porque el Padre Samuel ha hecho no. un escombro impresionante y ha llamado muchísimas personas. Atiendo cuanto puedo, porque ahora las fechas previas al retiro es como un poco una locura. Haremos, Pero haremos difusión toda la posible y estaremos en contacto, por supuesto. perfecto. Y yo, pues bueno, pues encantada de poder conocer vuestro trabajo y un honor poderlo difundir también, ¿no? Así que Gracias, Alba. muchas gracias, Noemí, por tu tiempo. Y a ti también. Un Un abrazo abrazo muy fuerte. y para ti Adiós. también. Adiós.